Qué agradable momento, mis hermanos, de volvernos a encontrar en este programa. Y yo espero que seamos bendecidos de manera muy, muy amplia por parte de nuestro Dios. Y estamos precisamente en el libro de Apocalipsis, que quiero de alguna manera ratificar que el libro de Apocalipsis es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Y no solo sobre la segunda venida meramente, sino sobre las consecuencias de esa segunda venida. Por eso es que he utilizado un pasaje que está en el capítulo 1, versículo 7, donde el pasaje habla de que vendrá en las nubes, que le veremos, porque es un escrito donde tenemos esa certeza de que nuestra carrera, nuestro caminar en Cristo tiene un final feliz. Incluso en esta misma profecía resulta que la tierra le esperan años de gran abundancia de felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo reinará en la tierra. Muy bien, mis hermanos, pues entonces no podemos olvidar que el libro está dividido en 3 secciones hechas por el mismo Señor Jesús, cuando le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto. Número 1. 2, las cosas que serán o las cosas que son. Y tercero, las que han de ser después de estas. En el primer caso, por supuesto, es donde Juan describe que vio unos candeleros, que vio a uno semejante al Hijo del Hombre paseándose entre el candelero, y eso constituye de hecho lo que él vio. Pero luego, a partir del capítulo 2 hasta el 3, el apóstol nos narra sobre 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, pero que fueron escogidas por el Señor Jesús para ilustrar evidentemente los tiempos o el tiempo que la iglesia habría de estar en esta tierra. No olvidemos que el Señor Jesús dejó a la iglesia en el mundo para que ejecutara un proyecto, es decir, que anunciara al mundo la salvación que había en él. Por consecuencia, una iglesia que no cumple esa tarea no tiene pues razón de ser. Así que el Señor Jesús separó esas 7 iglesias, que las consideramos como el espacio de tiempo en que la iglesia está en la tierra hasta que la iglesia sea levantada con el Señor. ¿Por qué? Porque hay la promesa que el mismo Señor Jesús dijo la noche que fue entregado, que en la casa de su Padre había muchas moradas, que vendría y nos tomaría a sí mismo para que donde Él está, estemos nosotros también. Muy bien, entonces hemos estado razonando, estudiando sobre esas 7 iglesias y hemos llegado justamente al final del tiempo con la Odisea, que es la iglesia séptima, y que hemos dicho después de esa iglesia no hay. Es decir, después de la séptima iglesia no hay una octava iglesia. Lo que implica necesariamente que el tiempo de la iglesia aquí en la tierra ha terminado. Y nos conviene presentarnos al Señor con tareas terminadas. Eso es muy, muy importante. Pero a partir del capítulo 4 vienen las cosas que han de ser después de estas. Es decir,
después de que el tiempo de la iglesia ha terminado su trabajo en la tierra, que el Señor Jesús levanta, empieza entonces las cosas que han de ser y que constituyen, por así decirlo, el libro del Apocalipsis. Todo lo del desarrollo, el desglose de la semana 70. Acuérdense ustedes que falta una semana de 7 años que todavía está por cumplirse. Pues precisamente del capítulo 4 al capítulo 19 es el desglose de todo lo que ha de suceder en esa séptima semana. Esa séptima semana que está dividida en 2 tiempos. La primera es los 3 años y medio de paz en la tierra, que por supuesto no es la paz de Dios, sino la ausencia de Satán en la tierra. ¿Por qué? Porque él anda acusando a la iglesia según Apocalipsis capítulo 12. Así que, como él no es omnipresente, o está aquí o está allá, cosa que nuestro Dios es maravilloso, porque aunque decimos que él está donde quiera, lo propio será decir, todo lo que existe está contenido en él. Todo está en él, pasado, presente, futuro, todo está en él. Así que, mis hermanos, en la primera parte son 3 años y medio de paz, de tranquilidad, donde la gente, el mundo pensará que por fin, milenios de guerra, de conflictos, de tragedia, hasta que por fin llegó a un líder que le ha dado paz al mundo. Pero precisamente, dijo Pablo, cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Y ahí es donde empieza la segunda parte de esta semana. La primera parte son 3 años y medio de paz. Es cierto que está el anticristo en la tierra reinando esos 3 años y medio. Pero luego Satán es arrojado del cielo y viene lleno de ira. Y entonces ahora aparece el caballo bermejo, que es el caballo de la guerra, y entonces quita la paz de la tierra. Y por así decirlo, son guerras como manera de inaugurar, por así decirlo, la gran tribulación. A partir de ese caballo bermejo, a partir de esos 3 años y medio, ahora sí, los restantes 3 años y medio son los años de tribulación. Que el mundo vivirá tiempos como nunca jamás los ha habido. Serán tiempos de gran angustia en la tierra. Pero que al final de esos 3 años y medio es precisamente cuando se da la segunda venida de Cristo. La razón es porque habrá de venir a acabar con el gobierno del anticristo y establecer el suyo. Pero volvemos un poquito a esta cuestión. Entonces, los capítulos 4 y 5 son capítulos, vamos a pensar, preparatorios para lo que viene en el capítulo 6. Porque los juicios empiezan a partir del capítulo 6. Y que coincide con la profecía de Isaías, que yo quiero que usted la tenga muy presente. Acuérdese usted que el Señor Jesús predicó en la sinagoga en Nazaret y utilizó el pasaje de Isaías 61, el cual tiene, por así decirlo, 2 vertientes. Una de ellas, la primera, es que se da apertura al llamado año agradable.
Y la segunda vertiente o la segunda etapa son juicios de Dios. Pero no son contemporáneos. Es decir, el año agradable y el tiempo de los juicios de Dios son en tiempos distintos. Pero el Señor Jesús proclamó el día que predicó en esa sinagoga que mientras ellos escuchaban lo que él estaba diciendo de la profecía de Isaías, en ese momento mientras escuchaban, la profecía se estaba cumpliendo. Y se abre, ahora sí, el año agradable del Señor. Año agradable que en realidad dura hasta el día de hoy. Entonces podemos decir que empezó en el mensaje de Nazaret, en aquel sábado, y que ha traspasado milenios, y que va a terminar el año agradable cuando el Señor Jesús levante la iglesia. Entonces, al levantar la iglesia, ¿qué sucede? Hay varias cosas que hemos explicado y que yo quiero volverlas a decir brevemente, porque conviene que las tengamos muy claras. En el momento en que el Señor levanta la iglesia, por supuesto que se termina el año agradable del Señor, el año de libertar a los cautivos, de dar salud a los pueblos, de toda esa bondad divina derramada en este tiempo, en estos milenios. Y entonces, pero ahora se ha terminado el año agradable, pero al mismo tiempo coincide en que podamos decir que se ha terminado también el tiempo de la gracia, porque el año del agradable es el año de la gracia, el tiempo de la gracia, de favorecer. Pero también significa que se ha terminado la plenitud de los gentiles, a donde se le llama plenitud de los gentiles, precisamente a ese tiempo, partiendo justamente del momento en que el Señor Jesús, antes de regresar a su Padre, les ordenó a los suyos que anunciaran el Evangelio. Cierto que fue empezando de Jerusalén, Judea, Samaria y de ahí a lo último de la tierra. Pero fue muy categórico al decir que fueran con todos los gentiles. ¿A qué? A proponerles el sentido de que Dios los estaba convocando a que vinieran a Él, que ya había sido mucho tiempo en que habían estado fuera de su reino. Y ese trabajo se lo encomendaron a la iglesia. Entonces termina ese tiempo de oportunidad para el mundo gentil, el tiempo de los gentiles. Y entonces tenemos allí todo lo que se cumple cuando Cristo levanta la iglesia. Se acabó. Pero, por otro lado, la otra parte de Isaías es precisamente sobre los juicios de Dios. La tierra tenía una gran deuda, las naciones tienen una gran deuda con Dios por causa de su Hijo. Acuérdese que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo levantaría acusación contra el mundo por pecado, por justicia y por juicio, por cuanto no creían en Él. De tal manera que la incredulidad del mundo es motivo de juicios sumarios. Y entonces, a partir de allí, del capítulo 4, podemos decir, se hacen los preparativos para la segunda parte de Isaías, que es el tiempo de los juicios sobre la tierra, sobre el mundo entero. Muy bien, entonces ya hemos estado haciendo este desglose, este bosquejo de cosas. Y ese tiempo es para cumplir la última semana profética que Daniel
recibió del ángel Gabriel allá por el capítulo 9. Muy bien, pues entonces vamos a entrar a esta cuestión. Y aunque son 7 sellos, los que vamos a ver primero, 7 sellos de aquel libro que estaba en la mano de Dios, la mano del Padre, de la cual el Señor Jesús el Cordero fue y tomó ese libro, porque era digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. Y entonces habrá de abrir primero esos 7 sellos. Y de allí se irán derivando otros juicios, el de las trompetas y el de los tazones. Pero empieza con esos juicios, que están en los primeros sellos. Entonces, le voy a dar mucha importancia, o le voy a dar importancia a esos primeros 4 sellos, que no dejan de ser las cosas que han de pasar y que tienen carácter, escúcheme bien, de principio de dolores. Porque han sido 3 años y medio en blanco, 3 años y medio de paz. Y cuando viene el segundo caballo, que es el Bermejo, se rompe de inmediato esa paz con toda violencia y surgen los grandes tiempos de guerra en el mundo, y que serán guerras, puedo llamarlas obligatorias, porque sucederán además en toda la tierra y no habrá naciones neutrales. Lo dije en una de las reflexiones. No habrá el argumento de que nuestra doctrina es la no intervención. Dice que le dan poder, facultad para quitar la paz, que significa para obligar a las naciones a que entren en conflictos. Y que luego estaré mencionando sobre estas cosas. Entonces, habrá grandes guerras. Pero el Señor Jesús las calificó como principio de dolores. Que dije, es que se haga cuenta que se inaugura la gran tribulación con estas guerras. Hablaba el Señor en Mateo 24:8 sobre los conflictos de guerra que habría y de los rumores de guerra. Si las guerras dejan a las naciones, por supuesto, perjudicadas, dañadas en todos los términos. Imagínense lo que va a suceder con los rumores de guerra. O sea, habrá pánico en la gente. Y son rumores que recorrerán toda la tierra y que pondrán a las naciones en una expectativa de temor. Y mientras avanza el tiempo, mientras se entra a los 3 años y medio de la gran tribulación, esos temores, esa angustia de la raza humana irá creciendo. Por eso yo decía hace un momento, cuán importante es que usted valore lo que la Escritura enseña de cómo serán esos días finales que ya están muy cerca. Y no como una amenaza, sino es porque Dios advierte a los hombres las razones por las cuales se arrepientan y vengan al Hijo de Dios, el cual vino precisamente para librarnos de esos tiempos malos. Pero mientras avanza, imagínense, mientras avanza esos 3 años y medio de gran tribulación, el estado angustioso de la gente irá hacia arriba. Los moradores de la tierra
Dice Lucas 21:26. Mire usted cómo lo plantea Lucas. Que los hombres estarán secándose. Es una palabra dura, ¿eh? Estarán secándose a causa del temor. No sueño, no pueden dormir ni comer. O sea, su organismo se desploma por el temor. Y sería muy bueno que usted buscara por ahí algo donde usted descubra la etimología de lo que es precisamente secándose y lo que es el temor. Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Es decir, estamos hablando de conflictos universales, de tragedias universales, de juicios universales. Y en el caso del segundo caballo, que corresponde al segundo sello, todo lo que sucede de grandes conflictos, dijo el Señor que era solo el principio de dolores. Imagínense la idea que da con eso, es solamente el principio. O como lo dijo en el versículo 6 de ese mismo capítulo 24 de Mateo, donde hizo una afirmación categórica. Es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Todavía no es el fin. Y si esto ya es terrible, yo le pregunto a usted, mi amigo, mi hermano, ¿cómo serán las cosas al final de los tiempos? Necesariamente es el tope de todas las cosas. Sin embargo, yo debo volver a aquel caballo blanco del primer sello. La razón es porque en realidad lo que pretendo es ver muchas otras cosas que no vimos y que conviene tenerlas en mente. Entonces volvemos a aquel caballo blanco del primer sello y por supuesto a su jinete, porque el caballo solamente representa. El jinete hace cosas, toma decisiones, causa. Que representaron el 3 años y medio de paz. ¿Qué dijimos? No era, por supuesto, la paz de Dios, sino el resultado, mi hermano, de la ausencia de toda actividad de Satán en la tierra. Él no está aquí. Él ha dejado aquí a su prestanombre. Alabado sea Dios. Y digo prestanombre porque Satán no puede gobernar el mundo. Él no puede reinar entre los hombres. ¿Por qué? Pues porque no es hombre. Y está establecido como principio formal que el que reine tiene que ser uno de los nuestros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, tiene todo el derecho de reinar. Mientras que Satán, como no puede sufrir esa encarnación ni hacerse hombre, no le queda más que buscar a alguien que lo represente. Por eso le llamo un prestanombre. Pero luego pusimos nuestra atención en el jinete de ese caballo. ¿Se acuerda usted de eso? Pusimos nuestra atención en el jinete de ese caballo, que a mí me parecía estático, inmóvil, no haciendo nada. Sin embargo, acuérdese que estos 6 años y medio son la introducción de ese tiempo del gobierno del anticristo, para poder establecer su liderazgo mundial. Es necesario
crear la infraestructura de ese gobierno, que son esas condiciones que permiten que sucedan las cosas. Y lo mismo es en el caso del Señor Jesús. Por supuesto que Él estuvo anunciando y preparando las condiciones para cuando Él establezca su reino. Nomás le voy a decir una. El sermón de la montaña es la constitución del reino de los cielos cuando se establezca, que es muy exigente, más exigente que la ley. En la ley dice: el que mate a alguien será juzgado del consejo. Pero en la ley del reino de los cielos establece algo mayor todavía, diciendo: el que se enojare locamente con su hermano, con esa ira prácticamente asesina, lo van a juzgar como si lo hubiera hecho. ¿No es más exigente? Por eso digo, esa información es crear la infraestructura más muchas otras cosas. Por consecuencia, el anticristo, para el anticristo tiene que crearse, o él crear la infraestructura de ese gobierno. Y vamos a pensar, nadie sabe nada de él. Y la Escritura no nos autoriza de ninguna manera a pensar. Él llega y dice: yo soy esto y me establezco, pónganme mi trono. No, tiene que haber toda una creación de infraestructura. Y lo primero, sin duda, será hacer una gran campaña en el mundo para darse a conocer a las naciones. Es decir, tiene que hacer un trabajo, una labor de convencimiento. Por eso Daniel lo presenta como un hombre astuto, entendido en dudas, alguien que es capaz de convencer. Y yo pienso, como es un ser inteligente y estratégico, pues es lo más propio es que su campaña la haga particularmente o principalmente con el liderazgo representativo de las naciones. Es decir, a cada nación hay gobernantes que lo representan. Entonces, para mí, lo más sensato me parece que hará es precisamente convencer a ese liderazgo representativo. Y aquí hay una cuestión. El apóstol Pablo sí nos da una pista de su actividad, de su activismo en la tierra, como cosa muy necesaria. El apóstol Pablo dice lo siguiente, porque está hablando de la venida del Señor por la iglesia. En cuanto a la venida del Señor Jesucristo, ¿sí?, y nuestro recogimiento a Él, que yo dije, yo creo que nadie es capaz de decir, no se refiere a que nos recoja, a que nos vayamos con Él, y nuestro recogimiento a Él. Los hermanos querían tener idea, saber algo más. Sabían que el Señor venía, pero es todo lo que sabían sin duda. El apóstol Pablo les hace revelaciones muy particulares y les dice: hermanos, no vendrá el Señor, tranquilos, no vendrá el Señor por la iglesia. Fíjese, sin que antes venga la apostasía. Es decir, da dos señales muy significativas que preceden a la venida del Señor por la iglesia. Una de ellas es que en la iglesia
se manifestaría la apostasía, el abandono de la fe, que por supuesto a veces se llega a pensar que la apostasía será la negación directa de lo que antes creía. Es decir, no se tratará de yo creía, ya no creo. Creo yo que lo más propio es afirmar que se seguirá diciendo que una persona cree, que un predicador cree, que un ministro cree. Sin embargo, lo cree ahora de manera distinta. Y él sigue pensando que sigue siendo el Evangelio de Jesucristo, cuando que ya hace tiempo se separó de ese camino. Entonces, para que nadie piense que la apostasía viene con ese título y viene con esa cara. Y 2, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, que se dé a conocer quién, ese hombre el jinete del caballo blanco, ese líder mundial, el anticristo, y el apóstol. Observe el pasaje, usa el prefijo sin que no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía, sin que antes venga, se manifieste el hombre de pecado. Y ese prefijo sin significa lo que hace falta. Ya va a venir el Señor. Sí, pero hace falta esto. ¿Qué falta? Pues yo creo, hermanos, que ahorita sí podemos decir que la apostasía está encima de la iglesia. Y segundo, estamos únicamente pendientes cuando surja en la palestra política de la raza humana un hombre singular, astuto, entendido en dudas, dice Daniel. Cuando se manifieste ese hombre de pecado, ¿qué significa? ¿Se acuerda que dijimos la palabra manifestar, que significa fiesta de manos? Que da la idea de los aplausos, del reconocimiento público que se le dará. Porque evidentemente hará propuestas propuestas que harán a la gente pensar que es la solución. E inclusive llegará a haber solución de muchas cosas. Este hombre, sin duda, hará propuestas a la raza humana de cómo traer la paz a la tierra, la prosperidad, la abundancia, el descanso moral que por milenios la raza no ha podido tener. Y claro, son milenios de puros reyes, reyesuelos, tiranos, emperadores soberbios, que se apoderan de las naciones y los pueblos, que han hecho con ellas lo que quieren. Entonces, claro que la raza humana está cansada. Y ese cansancio moral que hay en la raza humana, por supuesto que es materia prima para el convencimiento de las propuestas que hará este hombre. Porque tiene que ser propuestas muy congruentes con lo que la gente quisiera. Entonces ese sin que antes venga se manifieste el hombre de pecado, es lo que falta. Ahorita ya tenemos encima la apostasía y puedo decir, sí, pero esto es lo que falta. Que se manifieste ese hombre, que empiece a figurar, que empiece a hacerse notar y que empiece a ser admirado y reconocido. Cuidado, está usted ante una figura muy, muy significativa. Y que por las palabras proféticas del apóstol Pablo en segunda a los tesalonicenses,
el tema que el apóstol está abordando es la venida del Señor por la iglesia. Y tan cierto es que en su primera carta, y yo le voy a pedir, vaya a esa primera carta cuando termine todo esto, en su primera oportunidad, de tal manera que usted va a encontrar que la idea dominante, la declaración dominante al final de cada capítulo es justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. La venida, es decir, la importancia que tenía, que cada capítulo lo marcó. Esperamos al Señor, a nuestro que venga por nosotros. Dijo en el versículo 1, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿Lo ve? Está hablando Pablo de cuando el Señor venga por la iglesia. Sí, pero usted ya debe estar notando lo siguiente. Cuando eso está pasando, de la manifestación de ese hombre, la iglesia está aquí todavía, ¿eh? Pero no vaya a confundir el hecho de que yo diga que la iglesia está todavía aquí, porque la iglesia estará en ese momento aquí y presenciará la manifestación del hombre de pecado, pero no estará durante su reino, porque el Señor la ha levantado. Que yo tengo un dicho, escuche bien lo que digo, para que no vaya a decir que dije lo que no dije. Estoy diciendo que durante la manifestación de ese hombre, la iglesia está aquí. No vendrá el Señor sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Es decir, se manifiesta el hombre de pecado, se cumple y el Señor levanta su iglesia. Analícelo. Digo para aquellos que tienen miedo, preocupación. Yo les está dando razonamientos del por qué podemos estar tranquilos. Y dijimos que se darían dos señales significativas. Una, que habría apostasía. Y esta, por supuesto, es pecado exclusiva de creyentes. Y la otra, que se daría en el mundo, es un hombre haciendo una campaña de presentación en el mundo, con la promesa de resolver cualquier conflicto. Y la tierra está llena de conflictos. Yo lo que quiero que usted vaya pensando, imagínese, ¿cuántos conflictos hay en la tierra entre naciones? Entre pueblos. Mucho. ¿Y este hombre puede arreglar todo eso? Pues jamás ha habido un hombre como ese que hiciera algo. Lo que deja muy claro que cuando esto esté sucediendo, hermano, la iglesia aún está aquí. Por lo que la iglesia conocerá la manifestación del hombre de pecado, pero no estará presente cuando este liderazgo se establezca, lo que implica por sí mismo, por inercia, que cuando esa manifestación se dé, la iglesia es levantada. Ahora, digamos que ese tiempo del que estamos hablando, de ese jinete del caballo blanco que parece que no se movía, Pablo nos abrió la ruta y dice, no, está activo y muy activo. Y Daniel dice, astuto, entendido, soberbio, que en la etimología significa arrasador. Es decir, convencerá para ser aceptado. Porque es necesario
que sea aceptado para hacer valer su liderazgo. Porque sin la aprobación, escúcheme bien, de la raza humana no podrá establecerse. Ahora, aquí hay un asunto interesante. Porque se pensaría que el anticristo, como viene apoyado por el poder de Satán, él puede hacer lo que quiera a la hora que quiera. Y no hay tal cosa. Es más, desde ahorita se lo digo, no es un plenipotenciario, no será. Porque la mujer, aquella mujer ramera que iba montada en la bestia, del capítulo 17, donde la bestia es el gobierno del anticristo, pero hubo una mujer religiosa que se montó en el gobierno y que en realidad le da golpe de estado. Porque es incorregible, esa intenta siempre intentará tomar el poder. De tal manera entonces, que dice que 10 reyes le dieron su apoyo al anticristo. Por eso dije, no es plenipotenciario. Tuvieron que apoyarlo esos 10 reyes. Porque le voy a decir a usted lo siguiente. Hay dos cosas muy importantes. Una, que cuando Dios creó al hombre, le dio lo que yo llamo el derecho de información o el derecho a ser informado. ¿Cómo sucede eso? Todo lo que Dios vaya a hacer en relación a este mundo, en la raza humana, siempre le informa con anticipación. ¿Cómo ve? Si no, pues ahí están las profecías. ¿No es información anticipada a la raza humana? Y yo decía en una ocasión, la Biblia dice que Dios es amor. Juan escribió eso, Dios es amor. Sí, pero Dios es el Dios escondido, inalcanzable. ¿Quién alcanzará el rastro de Dios? ¿Quién? De tal manera entonces, que si Dios es el Dios escondido, ¿cómo se puede saber que Dios es amor? Pues no existe más que una sola razón, porque Él dejó correr la información. Él le informó al mundo, no de sus planes. Por eso digo, el hombre tiene que ser informado. Allá en la eternidad, por supuesto que el Señor Jesús es el Cristo eterno. Pero cuando está entre nosotros los hombres, nosotros no tenemos ninguna noticia de eso, de que Él sea el Cristo eterno de Dios. Y entonces, precisamente Dios oficializa ante los hombres, lo ratifica precisamente como el Mesías, como el Cristo, como su Hijo. Esto sucedió ¿dónde? Sucedió en el río Jordán, cuando los cielos se abren y una voz dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y luego viene sobre él el Espíritu Santo como paloma y se posa sobre él. ¿Qué acto es ese de posar sobre él? El mismo Señor Jesús lo aclaró en la sinagoga: por cuanto me ha ungido Dios con Espíritu. Es decir, así como a los reyes, así como a los sacerdotes, sumo sacerdote, o como a un profeta, se le podía ungir con el aceite de la unción, que representaba o simbolizaba al Espíritu Santo. ¿Por qué a Jesús no se le ungió de esa manera en el Jordán? Sencillamente porque ¿para qué iba a utilizar el símbolo cuando que la realidad del símbolo, que era el Espíritu Santo, estaba encima de él? Y de esa manera
Dios hizo oficial ante el mundo, o sea, dio a conocer al mundo que este era el Mesías, el Cristo eterno. O sea, Dios nos otorgó el derecho a ser informados. Consecuentemente, Satán no puede mandar a su gente, ni puede llegar él y establecer nada. La campaña de este hombre es para convencer necesariamente a la gente, a las naciones, de que él es el líder que necesita. Y entonces, esa campaña es para crear esa infraestructura. Desde cuando se le acepte su liderazgo y se le ratifique su liderazgo, se le reconozca su liderazgo por parte de la raza humana, él tiene facultad de apoderarse de todos los recursos valiosos de la raza humana. ¿Cómo lo hará? Pues ¿cómo le hacen los consorcios que se han apoderado de todos los bienes de la tierra? ¿Y qué le parece si este viene y les hace lo mismo a los consorcios? Y se convierte en el amo y señor de todo. Porque va a controlar todos aquellos productos valiosos para la existencia de la raza humana. Porque será justamente una especie de manera de presión, de chantaje. O aceptas esto o ni te compran ni te venden. Ni alimento, ni agua, ni nada. Nada, completamente. Y hasta apoderarse de la tierra. Ahora, aquí usted quizá me dirá, hermano Ramos, eso no es posible. Somos una nación soberana. ¿Quién puede obligarnos? Y yo le digo, mire, no se confíe. El arma de presión más poderosa inventada por la vieja Babel, la tramposa Babel, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, es la deuda externa. ¿Usted cree que no se pueden embargar los bienes de las naciones? Si no lo tome como una doctrina lo que estoy diciendo, pero eso sí, como una posibilidad. Pues creo que se embargaron hasta islas griegas. No hace mucho. Claro que sí se podrá apoderar de los bienes de la tierra. Pero volvamos un poco. En ese manifestarse al mundo, será muy admirado, como lo dice Daniel 8:23. Y la razón es, vea usted a ese del caballo blanco que parecía que no hacía nada, y que Pablo dijo, no, está muy activo, estará muy activo. Y Daniel lo confirma, diciendo, y al cabo, Daniel 8:20, y al cabo del imperio de estos. A ver, espéreme, hermano Rama. Imperio de estos, ¿cuáles estos? Es que se me pasó decirle que el ángel está revelando a Daniel acerca de los medos persas y luego el imperio griego. Y luego le dice, y al final de estos, cuando estos dos, el imperio medo persa cayó y el griego ya cayó, al final de ellos se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. ¿Pero de cuál imperio? Sí. ¿O ha dejado alguna vez de haber imperios? El imperio griego tomó al imperio persa, lo absorbió. Y ahora, precisamente, ¿quién es el de ese otro imperio? Sin decirlo, sutilmente la profecía nos habla del imperio romano. Después de estos, pues después del imperio medo-persa y el griego, siguió Roma. Entonces es muy consistente que ese hombre del que está hablando Daniel 8:23 sea precisamente alguien que pertenece al imperio romano. ¿Qué le parece? Y al cabo, el imperio medo-persa, el imperio griego, y al final de estos,
¿quién siguió? El Imperio Romano. Porque por lo que este hombre, entendido en dudas, evidentemente entendido en conflictos ancestrales. Porque mire, yo quiero que pensemos a la altura de ese personaje, que va a usar la materia prima que el mundo ancestral le puede proporcionar. Un hombre entendido evidentemente en tantos conflictos ancestrales entre pueblos y naciones. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Usted cree que las naciones, que los pueblos no tienen resentimientos históricos hacia un lado, hacia otro, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el poniente? Lo que les han hecho, las invasiones, los maltratos, los robos, y que eso está en la memoria de las naciones, que están apaciguadas las cosas, bueno. Pero imagínense que alguien que tenga poder y aproveche el rescoldo de esos resentimientos históricos, por supuesto que le va a resultar. Entonces yo estaba pensando, ¿y cómo es que hace que los hombres peleen? Dándoles causa, dándoles razón por la que deben tomar acciones de violencia. Porque hay mucho resentimiento. Yo dije, es el rescoldo de la raza humana. ¿Usted cree que el diablo va a desaprovechar esa materia prima que representan los odios ancestrales entre naciones, entre pueblos? Que será una especie de cóbrale la cuenta. Las injusticias históricas que se han convertido en asuntos imposibles de resolver por ningún líder, ni por ninguna institución mundial. Algo así como lo era el famoso nudo gordiano de la leyenda griega, que cuando le propusieron que Alejandro el Grande, dice la leyenda griega, que entonces de un tajo con su espada cortó el nudo y dijo, ahí está desatado. Claro que ese es un mito, puede ser una fantasía histórica, pero lo que representa es, el nudo gordiano son aquellas cosas imposibles de resolver. Y en la tierra hay cosas imposibles de resolver entre naciones. ¿Y qué le parece si ese hombre muestre capacidad para resolver conflictos que nadie ha podido resolver? ¿Será aceptado por el mundo, por las naciones? ¿Ha resuelto o va a resolver conflictos que ha vivido, por ejemplo, muchas naciones, entre ellas Israel? La cantidad de conflictos que ha vivido por milenios. ¿Usted cree que esas hojas de historia están en blanco? Y esto estaba yo pensando, pues puede ser que entonces llegue una propuesta de que a Israel le conviene que él sea su aliado y que haga un pacto con ellos. No sé, eso es especulación mía, No la tome, por supuesto, como una doctrina ni como una apreciación formal escatológica. Sin duda, para que Israel llegue a firmar pacto con esta persona, que tiene que firmarla precisamente en los principios de esos 3 años y medio de paz. Es decir, al principio ese caballito y ese jinete que parecía que no hacía nada, ya ha conseguido también un pacto con Israel. Entonces ha andado activo. Qué interesante. Porque creo que los convencería de lo ventajoso de un pacto así. ¿Por qué? Por la posición que él tiene, su poder.
Desde luego, insisto, es mi punto de vista. Pero sí puede tomarla como una posibilidad. Ahora, luego ese jinete del caballo blanco tiene una gran actividad diplomática. Pero fíjese usted que me llamó mucho la atención el pasaje de Daniel 11, 38 al 39. Dice que honrará en su lugar al dios Mausín. Y lo señala como el dios de las fortalezas, que entre los romanos sería Júpiter, el dios de las fortalezas. Aunque también está de por medio el dios Mercurio, que es el dios del comercio ilustre. Que por cierto, el león babilonio, el león con alas, que sale del mar, como dice Daniel 7, es el símbolo de los venecianos. Y además, su dios es Mercurio, protector del comercio ilustre. Aunque le agregan allí a un evangelista, a San Marcos de Alejandría, dicen: a San Marcos traje. Bueno, y afirman que ahí lo tienen ellos, a San Marcos. Pero bueno, eso de Venecia es otro asunto del que escribí, por cierto. ¿Qué tendría que ver Venecia en la profecía? Pues medio mundo dirá: pues nada. Venecia fue construida ya por los años 425 después de Cristo. Pero con todas las características del Imperio Romano. Honrará en su lugar al dios Mausín, dios que sus padres no conocieron. Y ahora note usted con qué lo honra. Y dígame usted si no se apodera de todo lo que es valioso en la tierra, con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. No me diga que no se apodera de todos los valores, de todas las cosas valiosas de la tierra. Y con el dios ajeno que conocerá, hará los baluartes de Mausín crecer en gloria. Y los hará enseñorear sobre muchos. Y por interés repartirá por interés repartirá la tierra. Pues a menos que se haya apoderado de todas las cosas, ¿cómo reparte lo que no es suyo? O sobre lo que no tiene derecho. ¿Acaso también se hizo de ella? Pero vamos a ir terminando. Ahora han pasado 3 años, mis hermanos, 3 años y medio de esa última semana profética de Daniel. Porque dijimos que la semana profética son 3 años, son 7 años, pero 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, que terminan justamente en la segunda venida de Cristo. Han pasado 3 años y medio y de repente todo cambia. Todo estaba en paz. Pablo dijo: y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente sobre ellos. Y a partir del caballo bermejo, ahora sí, puntualícelo, a partir del caballo bermejo empieza la gran tribulación. A partir del caballo bermejo empieza la persecución contra Israel. Todas esas cosas usted puede observarlas como son contemporáneas. Pero también empiezan los juicios de Dios en la tierra. O sea, 3 cosas. Empieza la gran tribulación, empieza la persecución de Israel y empiezan los juicios sobre la tierra. Y entonces ese hombre, ese líder mundial, romperá su pacto con Israel para empezar la más grande operación persecutoria contra aquella mujer
que según Apocalipsis 12 dio a luz a un hijo que fue arrebatado al cielo. Y que cuando el diablo fue arrojado a la tierra, según el capítulo 12, se vino lleno de ira contra la mujer. Y justamente también en Israel, el Espíritu Santo ha venido sobre Israel en un derramamiento para preparar la nación. El Espíritu Santo hará una labor preparatoria para cuando el Señor Jesús venga, Israel lo reciba. Creación de infraestructura. Interesante. De tal manera entonces que al mismo tiempo el arcángel Miguel se viene para hacer defensa de Israel, para ayudarlo a sobrevivir a todo ese tiempo. ¿Cuántas cosas son contemporáneas unas de otras? Ahora, así están las cosas en el mundo y para Israel. Como dice Mateo 24, 29 al 30. Y ahora sí, mire lo que dice. Y después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuáles? De los días de angustia de la persecución. El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo. Estas señales del sol, la luna y las estrellas no son señales del arrebatamiento de la iglesia. Estas son señales de la segunda venida de Cristo. Lo dice el mismo versículo 30. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Yo quiero que entonces usted esté observando. Estas son señales no del arrebatamiento de la iglesia. Las señales del arrebatamiento de la iglesia son la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. A este hombre se le dio, en el capítulo 6 dice, que se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted que fructifique removiendo los rescoldos históricos de las ofensas entre pueblos y naciones? Absolutamente. ¿Echará mano de expedientes de abusos, de guerras injustas que provocaron la destrucción de sus naciones, de sus pueblos, la pérdida de sus tierras? ¿O diría usted que el diablo no va a echar mano de eso? Que ese es explosivo. Pues es que el alma de los pueblos está llena de abusos. ¿Usted cree que eso no es detonador? Así que ordenará que se maten. Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En las naciones va a provocar un deseo cierto de venganza. Y habrá millones de muertos. Más adelantito vamos a encontrar que murió la cuarta parte de la tierra, de la población. Y si fuéramos 6,000 millones, ¿se imagina lo que es que mueran 1,500 millones? No, pues si aquello será un desastre. ¡Ay de vosotros, moradores de la tierra y del mar! Entonces, ¿con cuánta y justificada razón Dios envió a su Hijo para que entonces tengamos la oportunidad de ser librados de ese tiempo difícil? Porque la iglesia, quien acepten a Cristo, no estarán en la tierra, estaremos con el Señor. ¿O no dice que estaremos cantando el cántico nuevo? Y entonces habrá una gran mortandad que hará que luego, esto no entra ahorita, salga el tercer caballo negro. Viene el tiempo del hambre sobre la tierra. Ahí nos vamos a quedar. Yo espero que usted haya tomado esto como una bendición para decir, conviene al hombre prepararse para recibir estos tiempos y recibir a Cristo. Padre eterno,
Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tu Hijo que dejó su trono de gloria, que se entregó por nosotros, que sufrió como el más desvalido de los hombres. Padre, recibe nuestra gratitud por Él, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos y amigos.